Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto estar nuevamente con usted. A mí me emociona que nosotros podamos reunirnos por este medio. Me emociona saber que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Me alegra saber que el Espíritu Santo nos habla y me siento satisfecha de saber que estamos cada día creciendo más espiritualmente, porque la palabra es así. La palabra es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Qué alegre que hoy esté usted con nosotros. Hoy vamos a continuar hablando. Usted sabe y se recuerda que hemos estado hablando de la iglesia premoderna, de la iglesia moderna y de la iglesia posmoderna. Bueno, no importa la época. En todas las épocas sabe que hay algo que ha permeado la iglesia y la sociedad, y es el pecado. Pero antes de continuar hablando de este tema, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que acompáñeme a orar, por favor. Padre, hoy estamos aquí, Señor, dándote gracias. Gracias por estos medios, gracias por la vida, gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites un día más, Señor, estudiar tu palabra. Hacer un análisis, Padre, de los tiempos. Tú nos mandas a que seamos avisados en los tiempos, que seamos como los hijos de Isaacar, que conocen los tiempos, Señor. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino que pongamos en práctica tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección, y todo lo que hacemos lo hacemos para honrarte a ti. Toda la gloria es tuya y toda la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como le decía, hemos estado hablando pues de los distintos tiempos que le ha tocado que vivir a la sociedad y también a la iglesia. Y no importa la época, ¿verdad? Esta siempre va a estar compuesta de pecadores. Decía un filósofo, ¿verdad?, que cada uno es hijo de su propio tiempo. ¿A qué se refería con esto? Que cada uno, dependiendo la época en la que ha nacido, pues tiene que lidiar con todo lo que la sociedad, el mundo, Satanás también le pone a uno, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que prepararnos y no solo eso, preparar a los que vienen tras nosotros. Mire que es bastante preocupante que la iglesia cristiana en esta fecha, ahora en estos días, está haciendo un análisis del posmodernismo, cuando realmente ya llevamos bastantes años del posmodernismo. ¿Se recuerda usted que en el estudio pasado yo le decía que aproximadamente unos decían que había iniciado en los años 50, en los años 60? Imagínese, y hasta ahorita la iglesia lo está hablando. Bueno, ¿qué nos dice la palabra con respecto a este tiempo? En 1 Juan 2, 15 y 16 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, ¿cómo nosotros podemos realmente manifestar amor por el mundo? ¿Cómo puedo yo saber si realmente amo al mundo? ¿Sabe? Es una manera fácil de verlo, es a través de los valores. ¿Cuáles son los valores hoy en día? Bueno, ¿a qué me refiero con valores? Déjeme contarle una pequeña, historia, porque no es anécdota, es una historia que está sacada de un libro que se titula El libro de los valores. Este libro es bastante viejito y lo escribieron dos españoles que eran profesores de ética. Hicieron un libro bien interesante, porque ellos proponían que uno hiciera un viaje por toda la literatura universal, recopilando distintos textos en donde los distintos autores iban resaltando los valores, esos valores que se dieron en la modernidad. Bueno, entonces en esos valores, ¿cuáles eran? Eran virtudes como la solidaridad, la fidelidad, la responsabilidad, la libertad, la paz, la justicia. Eran descritas de una manera muy elocuente por esas plumas de esos hombres que escribían historias o poemas. Y el día de hoy yo le quiero leer un extracto de un poema de Antonio Gómez que se titula Con un duro. ¿Qué es eso de un duro? Bueno, es una antigua moneda de España y que equivalía a 5 pesetas, ¿verdad? Como decir 5 quetzales aquí. Entonces, la historia dice así:
Abuelita, tengo un duro, ¿vienes conmigo a comprar? ¿Qué te gusta, José Enrique? ¿En qué lo piensas gastar? Quiero pipas, caramelos, chocolate, mazapán, avellanas, cacahuate, nueces, almendras, un flan. Pero niño, que los duros no se pueden estirar, que si fueran como el chicle, ¿cuánto pobre iba a cenar? ¿Por qué no cenan los pobres? Pues porque no tienen pan. Entonces, cómprame un bollo y se lo vamos a dar. Mire qué historia tan bonita, ¿verdad? Se está haciendo conciencia del compartir, el de poder dar. Este poema es de Antonio Gómez. Mire, esos tiempos terminaron, ¿verdad? Porque ahora es una, digámoslo así, de una manera fría la solidaridad. Va pues vestida de algún interés o va vestida de una foto, va vestida de una selfie, ¿verdad? Es para que los demás vean. Pero ¿cuántas buenas obras se dan ahora? Ahora estamos viviendo un tiempo de egocentrismo en donde lo más importante soy yo y lo que sucede a mi alrededor no es tan importante. ¿Qué ha pasado ahorita en nuestros días? ¿Qué ha pasado con esa educación, pues, en valores? ¿Qué ha pasado con esta época posmoderna que realmente no alimenta la generosidad, la fortaleza, el optimismo, la perseverancia, la constancia, el esfuerzo, la responsabilidad, el respeto, la sinceridad, el pudor, la sobriedad, la lealtad, la laboriosidad, la paciencia, la justicia, la prudencia, la audacia, la humildad, la sociabilidad, el patriotismo, el civismo y podría continuar con la lista? ¿Sabe que los niños de hoy en día no conocen nada de eso? No saben qué es eso. Y por eso a esta generación se le llama la generación de cristal. Si nosotros hablamos con nuestros abuelitos, nos cuentan de los esfuerzos que hacían para las cosas mínimas, como para ir a estudiar. Conozco la historia de un licenciado que se venía de Totonicapán hacia acá descalzo. Pues tal vez no precisamente hasta Totonicapán, pero sí tenía que caminar todo esto. Conozco la vida de una señora que tenía que, para ir a estudiar la primaria, caminar 4 kilómetros descalza también. O sea, eran tiempos de esfuerzo y que por eso no, déjeme decirle que no están traumados, al contrario, es gente con mucho tesón, con mucho optimismo, con ganas de comerse el mundo. En cambio ahora no, ahora esta generación es una generación demasiado sensible y que cualquier cosa le daña, le hace mal o le molesta. Escuche lo que dice Judas 1:18. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ahora, eso es lo que está sucediendo. Si usted se pone a defender algún valor, si usted se pone a defender pues todas estas virtudes, si se pone a defender la cultura y algunos de estos valores van en contra de alguien, pues sabe algo, no solo la gente se molesta, sino que pareciera que usted cometió el pecado más grande. Si usted matara a la Madre Teresa, que ya murió, sabe que no fuera tan enjuiciado tan fuertemente como que usted vaya en contra o promoviendo uno de estos valores cuando las personas de este tiempo ya no los tienen. ¿Por qué? Porque ahora se considera políticamente incorrecto hacerlo. Ir y decir cuáles son los valores que se deberían de utilizar en la sociedad. ¿Por qué es esto? Porque vivimos en un pluralismo ideológico. ¿Se recuerda que aquí hablamos del pluralismo? Bueno, pues de eso se trata. Es un pluralismo cultural, ideológico y también racial. Entonces hay una consigna general y esa consigna general es que mejor hay que mantener la tolerancia con todas las demás culturas. ¿Y cómo lo logramos? Pues eso lo logramos fácilmente. ¿Cómo? Silenciando las diferencias, los valores tradicionales y en especial los valores religiosos. Hay que silenciarlos. Y con respecto a la palabra de Dios, hay que silenciarla aún más, porque es un libro que ya pasó de moda y que no tiene ninguna injerencia en este tiempo. Entonces, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Cuando una ideología se vuelve intransigente y está criminalizando a quien no profesa esa ideología, es un peligro. Y aunque no lo quieran reconocer, ellos están, ¿sabe qué? Bajo un dogma. Es una religión, pero es una religión ideológica. Es una religión en donde lo que preserva es lo que ellos sienten. Los modernistas no lo quieren reconocer, pero son
religiosos y muchos más religiosos que nosotros los cristianos. Entonces, todo este movimiento es un serio peligro. Es un serio peligro para la familia, es un serio peligro para el individuo como tal, es un serio peligro para el hombre, es un serio peligro para el cristiano. Entonces, recuérdese usted que Satanás vino con una función y esa función es de venir a robar, matar y destruir. Lo que Satanás quiere es que haya un enfrentamiento y ese es enfrentamiento entre dos culturas. El enfrentamiento entre las ideas, eso es lo que él quiere, crear ese conflicto. Y también tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Que hay un enfrentamiento entre las épocas distintas, entre esa brecha generacional, entre nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, o entre nosotros y nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces ahorita hay una lucha entre ese pensamiento moderno y premoderno de la teocracia y la globalización. Estamos enfrentados. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano empieza a aplicar los principios éticos de la Biblia? Déjeme decirle que ese cristiano se está colocando en contra de la ética posmoderna, en contra de los valores de la posmodernidad que están basados en lo relativo. Recuérdese usted que aquí también vimos el relativismo, que pues todo depende de la óptica con que se vea. Su verdad es su verdad, la mía también es mi verdad y seamos felices porque las dos son verdades, cuando no es así. Nosotros tenemos que estar conscientes realmente que el cristiano no es que ande buscando una confrontación, ni un conflicto, ni una pelea, pero es el resultado natural de esos paradigmas opuestos, de esas ideas opuestas, de ese antagonismo que hay entre la luz y las tinieblas. Usted sabe que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Es lo mismo con las ideas que se construyen en la posmodernidad y con las ideas cristianas. Son totalmente contrarias. Entonces siempre va a haber pues un choque, siempre va a haber una confrontación. Nunca vamos a estar de acuerdo con el mundo, nunca. Entonces, ante la situación mundial, ¿qué podemos hacer los cristianos? Pero si yo solo soy un individuo que vive aquí en este país, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál debe ser la actitud que yo debo tomar ante todos estos radicalismos de la época? ¿Qué sentimiento tengo que tomar? ¿Será que esos sentimientos tienen que estar confrontados con la falta de empatía con otro ser humano? ¿Será que tengo que ser empático o no empático con otro ser humano que piensa diferente a mí? Bueno, le vamos a dar respuesta a todas estas preguntas, pero al regreso de la pausa. Así que por favor no se vaya, que pronto estamos de vuelta. Somos una iglesia que busca a Dios, adora, se prepara para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ora y lee su palabra. Servimos a nuestra comunidad y buscamos el rostro del Señor en santidad. Te invitamos a Ciudad de Refugio, una iglesia que te guiará a una plena comunión con el Señor. Estamos ubicados en Diagonal 1, 7-49, Zona 8, Las Tapias, Quetzaltenango. Reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iglesia Ciudad de Refugio. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. ¿Qué pueden hacer los cristianos ante el posmodernismo? Bueno, tenemos que estar conscientes también que el posmodernismo ha entrado a la iglesia. Sí, y ahora podemos hablar también de un creyente posmoderno. Y ese creyente posmoderno, hagamos el perfil del creyente posmoderno. Puede conservar un poquito de teísmo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que crea que hay solo un Dios, pero sin embargo no cree que Dios pueda involucrarse en todas las áreas de su vida. Y entonces hay ciertas áreas de su vida que ese creyente quiere guardarlas solo para él. Entonces, por ejemplo, el tiempo.
El tiempo es del creyente, no es de Dios, y él decide con su tiempo qué hacer de acuerdo a cómo se sienta. Entonces, por eso vemos creyentes que no se quieren involucrar en la iglesia, vemos creyentes que no quieren ir a la iglesia, vemos creyentes que no quieren reunirse con otros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque ellos consideran pues que el tiempo es de ellos. Por hablar de un área de la vida, pero también podemos hablar de otras áreas. Podemos hablar del dinero, podemos hablar de lo que tienen, de los dones, de los talentos, en fin, consideran que son propios, que no le pertenecen a Dios. Entonces Dios sí existe, pero Dios no tiene nada que ver con el creyente, ni tiene que ver nada con lo que le pertenece al creyente. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de eso, ese creyente, pues posmoderno, considera también que la Biblia ya no tiene la misma autoridad. Entonces, él únicamente se deja llevar por lo que siente. Cuando escucha alguna prédica, si la prédica lo hace sentir, entonces emocionalmente, pues entonces sí Dios le habló, y si no lo siente, pues el predicador tal vez no está ungido, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de todo eso, acepta diferentes puntos. Por ejemplo, los puntos de la teología de la liberación, de la teología feminista, de la teología ecuménica, de la teología ecológica. Empieza a aceptar todas esas ideas que provienen de fuentes erradas y fuentes que no son bíblicas. Entonces, ¿qué sucede con ese creyente posmoderno? Él diseña su fe. Él decide a quién va a oír, él decide a qué hora lo va a oír, él decide dónde lo va a oír, y decide también qué partes de la Biblia sí y no lee, como que esto fuera un menú o un buffet donde cada uno puede servirse lo que quiere, cuando no es así. Dios tiene una forma ya establecida. Esa forma no se adhiere a mi idea, a mi pensamiento, y que va cambiando de forma en cada cristiano o en la percepción de cada uno de nosotros, sino que nosotros tenemos que hacernos a Él, no Dios a nosotros. No puede ser que haya distintos tipos de fe, distintas perspectivas. Hay solo una forma y solo una perspectiva, y es la perspectiva bíblica. Así que nosotros no podemos estar en esa subjetividad, ¿verdad?, de pensamientos o de doctrinas, por así decirlo, sino que nosotros tenemos que centrarnos en la palabra. Fíjese que si nosotros nos damos cuenta de todo esto y del nuevo creyente posmoderno, es un creyente politeísta. ¿Por qué? Porque escucha todo ese bagaje que le presentan las distintas ideas, fuentes. Entonces está tomando fuentes de distintos dioses. Sus dioses se convierten en otros que no es Dios. Por lo tanto, él es un politeísta. ¿Por qué? Porque está sustituyendo imágenes, está sustituyendo la verdadera imagen y el rol del hombre, está sustituyendo la verdadera imagen y el rol de la mujer, está sustituyendo el verdadero rol de la familia y la forma de la familia, está sustituyendo la verdadera forma de gobernarse y de ser gobernado. Ahora es el hecho de que yo puedo oponerme y faltarle respeto a cualquier autoridad. Dese cuenta que los valores están, digámoslo así, de cabeza, están confrontados. Entonces nosotros tenemos que volver a la verdad y a los principios éticos bíblicos. Entonces, ya le digo, si usted va a estar aplicando los principios bíblicos, usted va a estar enfrentado con toda esta corriente que está ahorita permeando la sociedad, que es ese relativismo moral. Entonces, déjeme contarle, hay un profesor que es un profesor de ética, pero también es teólogo. Entonces él propone 4 modelos éticos de cómo hacer, qué hacer en esta situación en la época que nosotros estamos viviendo. Esta no es una receta doctrinal, por favor, se lo quiero aclarar. Simplemente él hizo un análisis y da una propuesta, pero vamos nosotros a evaluar su propuesta. A mí me parece muy interesante porque muchos cristianos actúan de estas maneras. Bueno, vamos a empezar. La primera propuesta que hace
recuérdese que estas 4 propuestas están basadas de acuerdo a la historia y a la Biblia. Entonces, es para que usted como cristiano pueda ver cuál es su relación con el mundo posmoderno. Él propone, uno de los modelos es el modelo de la separación. Entonces, el cristiano debería de apartarse totalmente del mundo, separarse de participar en todas las actividades del mundo, y esto ya lo hemos visto. Hay ciertos grupos, ¿verdad? Como los menonitas, los Amish, que se han separado porque ellos consideran que el mundo realmente solo los contaminaría. Entonces, el reino de Dios, como se opone al reino del mundo, el cristiano debería separarse de esto. Bueno, ejemplos. Bueno, según los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Está Noé, está Abraham, y en el Nuevo Testamento pues se ve a Juan el Bautista, que se recuerda a usted, se aisló y se fue a vivir pues a un lugar separado del mundo contaminado de su tiempo. Está Jesús, pero también está la iglesia primitiva, ¿verdad? Mire, interesante porque la iglesia primitiva también durante sus comienzos se mantuvo, ¿verdad? Aparte, nunca sirvió al César, nunca lo adoró como lo hacían, tampoco participó en las prácticas paganas que hacían en ese tiempo en Roma. Evaluemos esta propuesta. Bueno, en primer lugar, yo siento que esta tiende a negar lo bueno de la creación de Dios, porque también la palabra de Dios nos mandó a ser sal, no a que nosotros estemos alejados, ¿verdad? Jesús mismo dijo, ¿verdad? Pues ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces tenemos que vivir y compartir y nosotros influenciar, como lo hablábamos en el estudio pasado, esa influencia, el propósito general de Dios era que nosotros influenciáramos. Así como Israel tenía que influenciar a las naciones vecinas, nosotros tenemos que hacer influencia. Pero si estamos encerrados, ¿cómo vamos a hacer influencia? Bueno, esto tiende a hacer una separación entre lo sagrado y entre lo secular. Y eso sí es interesante, porque nos ayuda a ver realmente que nosotros analicemos y no que hagamos ciertas mezclas. Y por otro lado, nos hace ver también a las personas sin amor y sin misericordia, ¿verdad? Los vemos a todos como pecadores. Bueno, él propone también otro modelo. Y ese es el modelo de la identificación. Mire qué interesante. Dice que este modelo, el cristiano debe acomodarse a la cultura en la que vive y el creyente debe ser parte del mundo en el que vive y participar y trabajar en sus instituciones culturales. Ejemplos de esta propuesta es José. Pues Josué no es algo que lo hiciera voluntariamente. Recuérdese usted que a él, pues sus hermanos prácticamente lo secuestraron y lo vendieron, ¿verdad? Bueno, pero al final Dios tenía un propósito. También propone a Daniel, porque Daniel era un político en Babilonia, que tampoco lo hizo voluntariamente porque Daniel también fue llevado pues como esclavo. Entonces, estos son los ejemplos que propone este profesor. Dice, también hay ejemplos históricos y está la iglesia y el Estado, pero después de Constantino en el año 313 después de Cristo. Evaluemos esta propuesta. Bueno, nos invita a vivir cristianamente en el mundo, que nosotros seamos cristianos y que estemos ahí como sal, ¿verdad? Siendo sal. Pero también nos puede llevar a ser indiferentes de lo que está sucediendo y también puede ser que la iglesia pierda el rol que le corresponde, porque hay que lleguemos a estar inmersos en los problemas de este mundo. Bueno, otro modelo, el modelo de la transformación. Y este modelo aplica a ese poder transformador de Cristo y que Él vino y modificó la cultura y sus sistemas. Mire que es interesante porque Jesús vino y cambió todo. Incluso la historia hace relación, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Es un parteaguas, es una división, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino a restaurar a las personas y vino a arreglar esa situación de separación que había. ¿Y cómo lo hizo? Con su forma de actuar. Bueno, para estos ejemplos, este profesor aplica ejemplos como los de Romanos 5, del 12 al 21, que por tiempo no se lo voy a leer. Pero también nos da ejemplos históricos. Por ejemplo, la Reforma Protestante.
Entonces ellos vinieron y transformaron la cultura de su tiempo y sí hicieron un acto de resistencia. No se puede hablar solo de Lutero porque no es el único reformador, sino que hay varios, ¿verdad? Hagamos la evaluación de este modelo. Bueno, reconoce el poder evangelizador y el cambio que tiene el poder del evangelio en el individuo y en la cultura. Invita al creyente a ese cambio social. ¿A través de qué? De un cambio interno. Y no toma en cuenta también, ¿verdad?, la naturaleza del hombre, la caída del hombre y al final al que se dirige el hombre. Pero promueve un optimismo que no es bíblico y es un optimismo casi utópico. Bueno, me falta un modelo, pero independientemente de los modelos propuestos por este profesor, el mejor modelo propuesto ético está aquí en la palabra de Dios. Jesús es muy claro y no solo él, la palabra completa nos habla de cuál debería ser nuestra forma de vivir, que nosotros somos luz, nosotros somos sal y que sí debemos de guardarnos de no pecar. ¿Podemos solos? No, necesitamos la ayuda de Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que la invitación el día de hoy es para repensar cuál es pues nuestra manera de vivir y nosotros que dejemos atrás todo lo que nos está obstaculizando para que podamos seguir en el camino que es Jesucristo. Recuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Continuamos en el próximo estudio bíblico. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.